El cambio continúa. Doctor Virgilio Sedano, senador 2020-2024. No pensé que llegaría a esta edad sin tener un futuro asegurado. Y de repente te das cuenta que la vida se va volando. Y queremos volver a ser jóvenes. Pero el tiempo perdido jamás se recupera. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor. Y lo vamos a lograr juntos. Porque no importa cuánto tiempo hayamos perdido. Con la nueva generación lo vamos a recuperar. Tú y yo tenemos el compromiso de cambiar la historia de nuestra provincia. El verdadero cambio comienza ahora. Francisco Villegas, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué los dominicanos somos invencibles? Porque siempre que nos unimos, vencemos cualquier obstáculo. Hemos superado dictaduras, invasiones, huracanes, grandes desafíos y siempre salimos más fuertes. Aunque no te conozca, sé que eres mi hermano, mi hermana, de lo mío. Todos somos familia. Cuando estamos unidos, resolvemos. Siempre lo hemos demostrado. Unidos, somos invencibles. Al mediodía con Zacarías. Señora, de vuelta con este espacio Mediodía con Zacarías en este viernes. Viernes que te quiero viernes. Hoy es viernes de Lilianas Cafetería. El más alto concepto de jugo y sándwich en Higüey tiene un nombre de Lilianas Cafetería al lado de la clínica Dr. Sedano. Como anunciamos en la mañana de hoy, tenemos la participación en la entrevista central de una figura de corte nacional que todo el mundo conoce por el tema de la televisión y por su trabajo realizado como alcalde o síndico del Distrito Nacional. Estuvo el hijo aquí en estos días, ahora está el padre. Recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. A don Roberto Salcedo. Muchas gracias. Honor feliz, para mí, honor tenerlo aquí. Feliz en este de estar programa. aquí, de poder compartir con ustedes. Y no me canso de decir que cuando entro a un canal de televisión me da una sensación. ¿Le da algo, Roberto? Por supuesto. ¿Qué da, sí. ¿qué da Imagínese eso? usted, 30 y pico de años de mi vida la pasé en un canal de televisión. Sí. Yo recuerdo que llegué a producir un programa de 11 horas en la televisión. Sí, es el programa más largo que haya tenido la televisión en toda su historia. Y usted tenía que estar esas 11 horas ahí. Nosotros comenzábamos a las 7 de la mañana, terminábamos a eso de las 6 de la tarde. Ahí ocurría de todo lo que usted se puede imaginar ocurría ahí. Desde concursos, humor, entrevistas, reportajes. Imagínense lo que es llenar 11 horas de televisión. Habría parte programada, habían algunas improvisaciones que salían del domingo. ¿En qué día era? Domingo. Imagínense, normalmente el sábado la gente suele salir de la casa, ¿no? El sábado en la noche. Entonces, la excusa de la gente es, me siento mal el domingo. Ok. Entonces, cuando iniciábamos el programa, que veíamos que faltaban 3 horas de contenido, porque gente había cancelado, orquestas habían cancelado, porque en ese momento existían muchas orquestas. ¿Cómo llenar esas 3 horas de televisión que ya estaban programadas? Entonces, ahí me correspondía a mí, en mi calidad de conductor, de ampliar y comenzar yo a buscar contenido y a manejarme de forma tal que la gente no notara que había ese vacío. Que había ese vacío. Y quizás era la parte que yo más solía disfrutar. Sí, porque me permitía como ser un poco yo, a pesar de ser un poco tímido. Pero Roberto, tímido. Yo pienso que sí, en el fondo, pero eso me permitía desdoblarme. Eso me permitía sacar ese Roberto que normalmente no solía salir. Entonces, yo disfrutaba mucho. Le vi en estos días una entrevista, creo que era con una hija suya, ¿verdad? Que tiene un programa. Con Rocío. Rocío, ¿cuál es? Está por aquí, me acompaña Rocío. Sí. Parece que a veces no es en la televisión, pero ella es igual. Ella le preguntaba que si usted volvía a la televisión. Creo que le hicieron, así no, Rocío. Alguien le preguntó que si
que si usted, no hay esa idea de Roberto volver Mire, no, aunque sí, un tramo reciente ahora, recibí algunas propuestas para regresar a la televisión, pero la verdad es que me he inclinado por otra área, ¿no? Aparte de la política, tenemos una empresa que produce cine, produce películas. Sí, sí. Entonces, he querido prestarle como más atención. Es una pena que ahora con esto de la pandemia y toda esta situación que hemos estado viviendo de calamidad, nos ha frenado un poco, pero esto me genera también mucha satisfacción, poder hacer esas grandes producciones. Y ya estábamos listos para comenzar a rodar un primer film, que no es una comedia, era un drama, una película seria. Y en estos momentos he finalizado... Pero iba a participar usted... Bueno, tenía un gran problema precisamente con mi hija Rocío, porque yo quería participar en la película y ella que no, y yo que sí. Entonces... ¿Por qué no, Rocío? Yo creo que sí. Yo creo que si Roberto llega al respeto que merecen, ¿verdad? Actores, no, por la presencia suya solamente es un éxito, aunque ella diga que no. Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Yo se lo decía. El trabajo. Pero hay otra, Sí, porque Roberto Salcedo ocupó una época, aunque vamos a hablar de otros temas, pero es difícil hablar de Roberto Salcedo. Usted llega a la televisión y deja la televisión en una época conjuntamente con grandes figuras. Claro. Que usted hizo televisión aquí con Don Freddy, con Cuquín, con Boruga. O sea, Roberto va a la televisión, pero no fue que Roberto se cae de la televisión. No. O sea, es como el artista que se va, pero se va pegado. Sí. En ese momento que yo dejo la televisión, la dejo porque obviamente ganamos por primera vez la alcaldía del Distrito Nacional. Y esto suponía un gran sacrificio de parte mía y una entrega total. Además, para que la gente me tomara en serio como alcalde, porque uno viene de hacer una televisión ligera, agradable, y ya enfrentarse a desafíos enormes como dirigir el centro político y económico del país. Esto se suponía que yo debía prestarle mucha atención o toda mi atención. Entonces decido dejar la televisión, pero la dejo en un momento en que nuestra empresa está en el más alto nivel. Sí, por eso le digo. Los programas gozaban de elevadísimos niveles de aceptación y de facturación por demás. Entonces, en ese momento yo me veo compelido a dejar la televisión. Claro, queda en manos de mis hijos, de Roberto Ángel, que lo lideraba, pero siempre Rocío estuvo detrás, Paloma estuvo detrás, Carlos, aunque es ingeniero, pero nunca abandonó a sus hermanos, así es, y estaban ahí. Entonces, pero obvio que extrañé mucho la televisión durante todos esos años, cuando iba a entrevistas y entraba al canal, como me ocurre ahora, y veo las luces y veo las cámaras, y me trae tantos recuerdos, ¿no? Porque fue una vida. ¿Qué contagia más, Roberto? En una oportunidad yo estaba cerca de un político y alguien le reclamaba a la familia que dejara la política con el tema de, hacíamos noticias, buscando informaciones, y uno escucha muchas cosas, y alguien le reclamaba a un político destacado del país. La esposa, deja eso, mira que la traición. Y él le dijo, yo no juego gallo, yo no bebo, déjame tranquilo. ¿Cuál es más contagioso, la comunicación en sí o la política? Yo pienso que ambas cosas tienen de comunicación. Usted tiene que vivir permanentemente comunicando un mensaje, llevando sus ideas, sus propuestas. Pero la televisión tiene una magia especial, ¿no? El hecho de usted tener un contacto permanente con la gente, el hecho de usted poder traerle un buen invitado, que la gente se sienta complacida con una buena entrevista. ¿Cómo es el caso mío para mí en este momento? El privilegio es mío. ¿Cómo es el caso mío para mí en este momento? El privilegio es mío.
Obvio que la televisión, la política, perdón, ya encierra otras variables. Ya la política usted puede cambiar de manera significativa la calidad de vida de mucha gente si se lo propone. Yo recuerdo que cuando asumí en el año 2002 la alcaldía del Distrito Nacional, una de las razones para yo tomar una decisión en la ciudad es que mientras yo estaba en la televisión, yo conocí un amigo comunitario de un sector llamado Los Alcarrizos. Ahí le decían maldoqueo los muchachos. Y estando yo en el programa, me ponen una llamadita y me dicen, mira, acaba de morir Maldoqueo. Wow. Y digo yo, ¿cómo va a ser? Yo le digo a los muchachos, al equipo de producción, tan pronto yo finalice el programa, voy a la casa, me doy un baño y voy a estar con los familiares. De todas maneras, le dije a la persona que cuál era la situación. Me dice, bueno, hay que hacer una colecta para comprar el ataúd. Digo yo, no, vengan. Le di dinero para el ataúd. Luego voy a la casa, me doy un baño y cojo para Los Alcarrizos. Cuando llego allí me impactó sobremanera lo que yo había visto. Debajo de una lona azul, amarrada en unos árboles, debajo estaba el ataúd. Y ahí estaban velando a ese amigo, a un líder comunitario. Y eso me produjo una sensación tremenda a mí. Cómo se estaba despidiendo a un ser humano. Y cuando yo asumo la dirección de la ciudad de Santo Domingo, lo primero que hice fue construir un circuito de 5 funerarias municipales. 5. Ya la ciudad tenía una capacidad de 15 capillas de velatorio que no tenía en absoluto nada que envidiarle a la mejor funeraria de la ciudad. Porque yo decía que no era posible que a un dominicano se le despidiera de esa manera. Entonces, esas fueron de las cosas que yo dejé como legado en la ciudad, que hoy me produce tanta satisfacción, y es el hecho de que una familia pueda despedir con dignidad a un ser querido. Amén de todas las cosas que hicimos por la ciudad de Santo Domingo, de ver a las familias felices durante la Navidad, en brillante Navidad, que logramos nosotros que se desplazara más de 4 millones de personas contabilizadas. Yo la disfruté varias veces. Sí, eso para mí, ver cómo se conjugaban allí las clases sociales, pasear, fotografiarse entre las luces, aquello me producía una gran sensación. Lo que hacíamos con Wibi en Semana Santa, que cerrábamos la principal avenida de la ciudad, la George Washington, la llenábamos de arena y generábamos todo un resort ahí frente a la playa, y las familias se desplazaban felices. Entonces, construir como esa ciudad para la gente, para mí fue un gran desafío. Claro, algunos sectores mostraban algún nivel de incomprensión, porque se sentían que se les molestaba, pero es que a alguien usted afecta en un momento determinado. Fue como cuando construimos el anfiteatro. Por ese anfiteatro llegó a pasar Paloma San Basilio, Irbolo, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, todas esas grandes figuras pasaron por el anfiteatro, y los familiares, los vecinos, se paraban en sus balcones con una copa de vino a ver el anfiteatro, a disfrutar. Pero sin embargo hubo un grupo que quiso hacer una campaña en contra de ese anfiteatro. Como cosas así, esos niveles de incomprensiones, pero al final le queda la satisfacción. Hubo Roberto en alguna oportunidad, porque yo he escuchado a algunos comediantes, sabemos que Roberto también hizo comedia, que dicen, alguien, no recuerdo quién fue, que dijo, no, yo he hecho reír mucho al pueblo, voy a hacer política, lo voy a hacer llorar. ¿Ese texto se puede valorar? No necesariamente. Mire, cuando usted va a la política con la idea de servir, usted siempre va a encontrar los contrarios que se van a oponer a las acciones que usted emprenda. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero en términos real, cuando usted ve que el buen parque quedó ahí, imagínense, yo le agregué a la ciudad de Santo Domingo 14 nuevos parques donde no existían parques. Es decir, que todos los años, en esos 14 años que me tocó gobernar la ciudad de Santo Domingo, le agregué por años un nuevo parque.
y construir todos los parques del Distrito Nacional, de nuevo. Entonces, eso fue un gran desafío, arborizar la ciudad de Santo Domingo. Ver hoy cómo en primavera la ciudad se ve florecida, para mí eso representa mucho. Haber dejado, por ejemplo, 2 viveros en la ciudad con más de 100.000 especies en proceso de reproducción, haber adecentado en términos visuales la ciudad de Santo Domingo, desmontamos y adosamos a la pared más de 2.000 letreros. Por ejemplo, en una temporada como esta política, nadie se atrevía a colocar un afiche en un espacio público, nadie, porque lo montaba ahora y en cuestión de minutos se le desmontaba y perdía el dinero. Entonces, obviamente que había gente que se oponía a eso, se oponía al orden. Pero al final a usted le queda la satisfacción de que atravesó por una entidad por espacio de 14 años, donde mis auditorías, las que me hacían, las solicitaba yo. Es decir, vengan, audítenme, porque yo necesito saber cómo están manejando los funcionarios los recursos de la ciudad. Por eso hay sonrisa en Roberto cuando habla, o sea, satisfecho de lo que hizo, sí, porque deja un legado a esos jóvenes que andan con usted, que son sus hijos. Así es, mis hijos pueden andar con la frente en alto. El político debe ser así, Roberto. Sí. Hay en las calles, por ejemplo, a mí me llaman, hablábamos fuera de cámara del tema del programa. El programa es popular, la gente llama y muchas personas interactivas se expresan y tienen cierto grado de incredulidad en la clase política de la República Dominicana y con mucha quizá democracia o forma de expresarse, asunto que yo no comparto, de decirle al político casi ladrón. Decirle que todo el político ladrón, asunto que yo me opongo y digo que no. Yo tengo en Higüey, todos los políticos son mis amigos. Todos, claro. Pues yo soy higüeyano, tengo 40 años en este negocio y soy una persona que me manejo apegado a la verdad. Y yo no creo que porque una persona esté en un cargo no pueda resolverte un problema o qué sé yo, haya conseguido dinero. Tú no tienes forma de decirle ladrón. Pero ¿te piensas que la clase política es confiable en el país? Mire, hay mucha gente honorable y seria en la política, pero hay otros que evidentemente no sabrían cómo explicar el volumen, la dimensión, la magnitud de sus riquezas. Entonces, es por eso que nos juzgan a todos. Eso es lo lamentable, como es una actividad pública, y usted ve gente que hace alarde de unas riquezas inconmensurables, entonces todos solemos pagar esa situación. Yo recuerdo que estando yo en la alcaldía, se corrió la voz de que yo tenía un helicóptero y de que yo tenía una casa en Metro y yo vivía en Metro. Cuando yo estaba en la televisión, yo construí una casa en Metro, estando en la televisión. Sí, ¿por qué? Y era mi casa, pero no es que yo vivía ahí. Yo iba de vez en cuando. Yo me he montado 5 veces en mi vida en helicóptero. Pero cualquiera compra un helicóptero, eso no es tan caro. No, pero lo que le quiero significar es que corrieron esa voz y mis vecinos me decían, don Roberto, ¿y dónde usted tiene parqueado ese helicóptero? ¿Y cómo es eso de que usted vive en Metro y nosotros lo vemos entrar todos los días aquí? Pues yo, lamentablemente esa es la política. Uno tiene que pagar un precio muy alto y que paguen justo por pecadores. Porque eso que usted dice, usted tiene amigos que están en la política aquí, que a usted le consta que son personas honorables, que son personas serias. Entonces no todos los políticos se han corrompido. Lo que pasa que somos insulares, ¿no? Así. Bueno, hablar de Roberto es un placer siempre. Pero tenemos un Roberto aquí que tiene un motivo especial. Porque su visita, figura como usted, yo sé que llega en cualquier lugar y es bienvenido, pero tiene una visita, un motivo especial. ¿De qué se trata su visita en el día de hoy, este viernes, antesala del fin de semana en esta ciudad de Higüey? Mire, yo había venido con Luis Abinader, el candidato presidencial y próximo presidente de la República. Seguro. Con la voluntad de Dios y el apoyo mayoritario de los dominicanos.
el 5 de julio debemos tener nosotros un nuevo presidente de la República, en Luis. Y haciendo un recorrido por todas estas zonas con Luis, tuve el inmenso privilegio de tratar al doctor Sedano. Tremenda persona. Sí, una persona extraordinaria. Le dije, mire, antes de que finalice la campaña, yo deseo venir, aunque sea una actividad con usted, y públicamente manifestarle mi apoyo, mi solidaridad. Y entonces, en el día de hoy, coincide con que él va a exponer, digamos ya de manera oficial, formal, sus planteamientos, ¿no? Una vez llegue al Congreso, como su programa de acciones. Y entonces he querido venir a acompañarle, a refrendarle mi apoyo, a manifestarle lo complacido que me siento de que una comunidad como la comunidad de Higüey le dé su apoyo. Entiendo yo que es un hombre que tiene mucho que ofrecerle al Congreso en todos los órdenes, en sus capacidades, pero también en términos morales. Yo creo que al Congreso de la República hay que llevar personas que eleven la calidad del debate, pero también que eleven la calidad de quienes van a ocupar un curul, en este caso en el Senado de la República. Y me siento regocijado y complacido en venir a darle ese apoyo al doctor Sedano. Eso naturalmente, ver a un Roberto, una persona que tuvo muchos años y el país conoce en el Partido de la Liberación Dominicana, y ya eso es un asunto que el país conoce, pero su apoyo también es restricto a Luis Abinader. Eso no involucra ese apoyo ahora, ninguna posición mañana. ¿Usted ha hecho un acuerdo con Luis de apoyarlo? Mire, cuando se produce la salida mía del Partido de la Liberación Dominicana, no se olviden que el presidente Medina, a quien me une una amistad de respeto, de cariño, de aprecio y de agradecimiento, él me pide que le acepte un nombramiento como ministro para asesorarle en materia de seguridad, dado que a mí me tocó el inmenso privilegio de presidir la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, y ahí esos temas de seguridad se debatían y conocimos muchas buenas prácticas en este sentido. Bueno, fruto de todo eso, el presidente me pide y me nombra como ministro para el tema de seguridad. Pero surgieron una serie de situaciones a lo interno de la organización con las cuales yo no estaba de acuerdo, situaciones incluso que habían sucedido conmigo, como el 2016, que yo le había dicho al partido que ya yo no quería seguir en la alcaldía del Distrito Nacional porque entendía que 3 periodos estaban bien. Sin embargo, el partido, tomando en consideración los números que estaban muy holgados, todas las encuestas nos daban entre 57, 58, 59%, y una valoración elevadísima de la administración, me invita a que participara porque era una garantía. Sin embargo, se produce un evento que nos dejó atónitos a todos, y es que se gana la presidencia de la República, se gana la senaduría y se pierde la alcaldía. Sí. Y la pregunta que uno se hizo, ¿cómo es posible que si están los votos para la presidencia de la República, están los votos para la senaduría, esos mismos votos no se refrenden para la alcaldía? Sí. Algo pasó. Se conformó una comisión para que investigara. Esa comisión nunca dio un resultado. Y luego pasó otro evento que a mí independientemente me llamó la atención y me envió un mensaje muy claro de que ya el Partido de la Liberación Dominicana había perdido su sentido de cuerpo y ya era un partido que estaba obedeciendo a una serie de agendas que muchas veces se comportaban de manera traviesa a lo interno del partido, y que la falta de contenido ya, la falta de propuesta, me indicaban a mí que ya yo no tenía cabida en el partido, que yo tenía necesariamente que retirarme de la organización, a pesar del agradecimiento inmenso
que tengo por las bases del Partido de la Liberación Dominicana, por la dirección media del partido, porque a lo largo de estos años me acompañaron, me dieron el inmenso homenaje, el inmenso privilegio de acompañarme en 3 victorias electorales de manera consecutiva. Primer alcalde que logra reelegirse tantas veces en el Distrito Nacional, y eso yo tengo que agradecérselo siempre, pero llega un momento en la vida de un ser humano que usted tiene que tomar decisiones. Bueno, pues cuando eso ocurre, yo me voy a mi casa, me voy a mi empresa, recibo una llamada de Orlando Jorge Mera y me dice que desea visitarme, que desea conversar conmigo. Orlando y yo tenemos una amistad de muchos años y con mucho gusto yo lo recibo. Entonces coincide con una invitación que me hace el presidente Hipólito Mejía para desayunar en su casa. Somos muy amigos, el presidente Mejía me tocó ser alcalde siendo el presidente. Sí, claro. Entonces me une un lazo afectivo y casi familiar con el presidente Mejía. Y Orlando me dice que si yo estoy en disposición de reunirme con Luis Abinader, que quiere hablar conmigo. Digo que con mucho gusto, que yo no tengo problemas, que yo acabo de tomar una decisión. Y me reúno con Luis. Fue una reunión muy distendida, muy cálida, donde nos hicimos preguntas ambos, como si se tratase de un programa donde nos estamos entrevistando el uno al otro. Y le dije que me contara un poquito de sus propuestas. Y Luis, siempre muy, muy cordial, me habla de lo que piensa del país, de cómo piensa. Y entonces quedamos en vernos de nuevo. Me pidió que lo pensara, que quería que yo fuera a trabajar con él, que lo pensara. Dije, déjame consultar la familia, porque la familia es el centro de mi vida. Bueno. Y por vía de consecuencia no puedo tomar una decisión de esta envergadura sin consultarles. Consulto a mis hijos, entre ellos a Roberto Ángel, y me dicen, bueno papi, tú eres un político, tú has tomado una decisión, tú has renunciado a un cargo de ministro en el gobierno, tú has renunciado del partido oficialista, que tú te vayas a la oposición, yo creo que eso es un acto de valentía tuya. Nosotros no vemos ninguna objeción. Entonces vuelvo a reunirme con Luis y ahí cerramos un acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? En apoyar este sentimiento de cambio que de manera mayoritaria se está sintiendo a escala nacional. ¿Usted piensa, Roberto, que es la mejor opción que tiene el país en estos momentos y que, como dice León, el cambio va, ese cambio sería beneficioso para el país? ¿Haría un mejor gobierno Luis que un gobierno del PLD? Mire, es que yo siento que el Partido de la Liberación Dominicana, siendo una maquinaria extraordinaria, porque hay que reconocerlo, es un gran partido, donde tiene hombres y mujeres valiosos, pero es un partido que con el tiempo fue perdiendo contenido para la sociedad dominicana. Si usted se enfoca, por ejemplo, en el tema seguridad del país, usted se da cuenta que es muy poco lo que se ha hecho, por no decir nada. Un tema que es tan vital, de alta prioridad para la población, un tema que usualmente no solía salir en las encuestas, hoy ocupa uno de los lugares más importantes en la preocupación de la ciudadanía. Entonces no hay respuesta. En materia ambiental no hay respuesta. Usted no ve una política definida de parte del Estado. Nuestras áreas protegidas tienen que vivir permanentemente en un estado de incertidumbre, de que pueden ser tomadas. Tiene la población que levantarse para impedir que áreas que son vitales, que son trascendentales para el país, quieren ser tomadas. Entonces eso le indica a usted que hay que reorientar la visión que se tiene del país. Yo le voy a citar un caso muy sencillo. Yo no me explico cómo Higüey no es uno de los polos turísticos más importantes del país. ¿Por qué? Porque ha faltado estrategia, ha faltado visión, vinculación de los actores fundamentales. Sí. No es posible que por aquí atraviesen 5.000 turistas y no se detengan. Higüey como tal, es interesante. Claro, y además tiene una serie de atractivos
para explotarse. Sin embargo, yo veo primero la calidez de la gente, la calidad humana que hay aquí. Tenemos una basílica que es un emblema en el país y podríamos citar otros atractivos. ¿Cómo no se están explotando? O sea, yo no me explico. ¿Cómo no generar empleos? ¿Cómo no generar mejor calidad de vida para la gente? Entonces, estas son de las cosas que yo digo, es que se les acabó el contenido. Entonces debe venir un gobierno con una visión diferente que le preste atención a estos temas que son de alta prioridad para usted seguir un proceso de crecimiento en el ámbito del turismo, que hoy reporta un 18-20% del PIB, del Producto Interno Bruto al país. Entonces yo pienso que en la medida en que nosotros nos enfocamos y dimensionamos más esta industria, yo creo que sería altamente productiva para la República Dominicana, por citarle un caso nada más. El tema de las redes sociales y todo nos mantiene bien informados. Uno entiende que una información que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, uno está informado y debe estar así también nosotros que estamos aquí en esta ciudad, en esta bella Salvador Higüey. Y dicen que en Santo Domingo allá comienza el kilómetro y se hace el dinero. O sea, deben estar las personas mejor informadas. Usted es comunicador antes de ser político y uno entiende que escuchar de viva voz cualquier expresión tiene como más validez. El tema de la pandemia, Roberto, se habla mucho del toque de queda que beneficia al gobierno, que el gobierno bien ha sabido manejar esto. En esta ciudad también se dice eso. ¿Suena eso en Santo Domingo de que todo esto ha sido bien manejado para las dádivas que el pueblo recibe? Y que yo creo en lo particular, que si en este momento, y sobre todo aquí en la zona donde vivimos, la provincia de Altagracia, con el tema turismo, si los políticos no hubieran aparecido, hubiesen aparecido, gente había pasado más hambre. Ese lado sí, pero el político se aprovecha. ¿Usted piensa que el PLD se ha aprovechado en eso para dar? Yo veo, por ejemplo, que las ayudas llegan al candidato que deben llegar al gobierno, es la opinión mía, porque las ayudas si le da a un país es al gobierno. Quien debe distribuirla es un ministro del gobierno, distribuye el candidato, que no es ministro, fue ministro de Obras Públicas, pero no lo es. ¿Piensa usted que esta pandemia ha sido manejada políticamente, en conclusión? Mire, no solamente que ha sido manejada políticamente, sino que ha sido manejada groseramente, que para mí es lo más denigrante. La primera vez en la historia de la República Dominicana que una empresa privada sustituye literalmente a un gobierno y a diferentes ministerios de un gobierno. Eso nunca se había visto aquí, en medio de una pandemia que por primera vez vivimos una experiencia de esta dimensión. Usted ve al ministro de Salud Pública contradecirse todos los días, lo cual indica que esto es una locura. Esto es una locura. La cantidad de aprobaciones que se hacen en el Congreso de manera festinada, no se les rinde cuenta absolutamente a nadie de lo que se está haciendo. Peor aún, nos sometemos nosotros al rigor y valoro a la población dominicana que ha asumido con rigor y con responsabilidad su rol de salvaguardar su salud, pero también la de los suyos. Sin embargo, usted ve cómo en horas de la noche se aprovechan esas horas para ir a hacer política. Entonces, en desventaja de los candidatos opositores. Entonces, yo pienso que lamentablemente con la tragedia, con la desgracia de un pueblo, no se puede seguir jugando. Yo creo que esto va más allá. No se puede jugar con la dignidad, con el orgullo de un pueblo, entregarle un pedazo de pan con una fotografía, como quien dice, come pero vota por mí. Eso es una grosería cuando se supone que el Estado Dominicano está en la obligación
de salvaguardar, de velar por la salud, pero también de velar por la alimentación, por políticas correctas. Fíjense cómo para que se asuman algunas fases, tienen los diferentes sectores que cohabitan en el país que forzar a que eso se dé, porque de lo que se trata es de extender todo esto hasta que pasen las elecciones. Pero Roberto, Entonces, la oposición no tiene un papel que jugar en eso. O sea, en este caso, el Partido Revolucionario Moderno es el más grande partido de la oposición. En cierta parte no ha sido cómplice porque también ha hecho cierta entrega. No de manera ni con la fuerza que lo hace el gobierno. Porque yo soy de lo que creo que si la policía ve una guagua rotulada con el PRM, la para más fácil que con una foto de Gonzalo Castillo. Eso es cierto. Por tema de miedo al policía que lo quiten, quién puede ir en esa guagua. El PRM no está en el poder, el que está es el PLD. Pero en cierta parte no hay cierto grado de culpabilidad, yo diría, de que se ha sentado o está por otro lado la oposición del país. No, mire, la oposición simple y llanamente ha contribuido votando por lo que entiende que es justo. Si estamos en medio de una pandemia y el Estado Dominicano solicita la extensión de un periodo de sección, bueno, la oposición obtempera eso. Yo pienso que es un gesto de solidaridad de parte de la oposición con la población. Fíjese que yo le hice referencia que hice un recorrido con el candidato Luis Abinader y yo me quedé maravillado de la forma tan digna que él ha venido a toda esta zona y ha recorrido todo el país entregando ayudas. Pero ¿a quién se le entrega? A las iglesias, a los hospitales directamente. Pero con la parte oficialista no es así. Es llegar a un barrio, es coger un camión de gas, cuando eso está prohibido por ley. Usted está poniendo en riesgo a toda una comunidad. Sí, yo no me había fijado en eso, Roberto. En llenar gas al granel un camión. Eso es, óigame, Sí, es que eso es un atentado. Sí. Es que eso no se puede. Es que de un gobierno no se puede permitir eso y se le permite a un candidato. Pero al pueblo no le gusta eso, Roberto. El pueblo, el populismo, el tema de la dádiva, tú me das, yo te doy, yo me voy. El pueblo no aprende. Usted que estuvo en un cargo y dio en tres oportunidades, ese nivel de populismo de la gente que yo voto por ti si me dan. Mire, o sea, ¿quién tiene la culpa, el político o el pueblo? Porque no entiendo. Lo que pasa es que estamos en medio de una tragedia. Yo estoy convencido de que la gente se sentiría mucho más complacido si el gobierno genera empleos de calidad y pone a la gente a vivir con dignidad, que no se vea compelida a tener que recibir un pedazo de pan con una fotografía de un candidato. A eso es que yo me refiero. Por eso es que se tiene que producir un cambio en la República Dominicana. Usted se refiere, escúcheme Roberto, usted se refiere pan, un pan de eso, están dando pan, un pan normal. Un pedazo de pan así, como si fuera una telera. Como decimos por aquí, no sé si en la capital, vacío. Porque sí, el pan vacío duro pasa. Un pedazo de pan con una cara del candidato. Tan sencillo como eso. Pero un pan vacío, Roberto, vacío, sin un maví, sin nada, sin un refresquito rojo. Hay un video ahí. Sin un refresquito rojo que pega bien. Hay un video, pero además, lanzarle desde un vehículo pollos vivos a la gente. Eso no puede ser. Eso es atentar contra la dignidad de una población. Le voy a contar ahí en eso. Una vez un muchacho que se llama Mérido Puente, un locutor, yo lo fui a llevar a su casa. Y él vive en un sector aquí llamado La Florida, un barrio, mucho respeto de esos barrios fuertes. Y eran como a las 11 de la noche, no sé dónde me salió. Y yo siempre lo llevaba a su casa, salíamos de un programa, pero ese día como que me dice, me va a marginar más. Yo le iba a dejar como 3 o 4 esquinas. Yo le agradezco mucho porque en los años que yo empecé, él estaba ya director de Radio Sol, una emisora. Y yo le iba a dejar a una esquina y me dice, pero me va a marginar más de lo que soy. O sea, ¿piensa usted que margina al pueblo cuando le dan pan vacío? Claro, es una manera de humillación. O sea, yo no lo puedo ver de otra manera, de otra óptica. Es verdad, estamos en un momento de extrema calamidad, que hay un plan social, ese plan social debe
debe hacer entrega, pero hacerla con dignidad y no entregársela a un candidato, porque eso es dinero del pueblo. Ese es un dinero que nos corresponde a todos nosotros y no es posible que se esté usando para fines electorales. O sea, es de eso que estamos hablando. Y estamos hablando además que lo que estamos promocionando es una persona que es un amigo, pero es un amigo que no es capaz de ir a un programa a debatir sus propias ideas. Entonces, cuando usted, pero ¿qué es lo que me están vendiendo? ¿A quién es que yo voy a comprar? O sea, por eso yo le digo que aquí tiene que producirse un cambio necesariamente, y ese cambio yo lo veo en la figura de Luis Abinader, que tiene propuestas concretas, propuestas para elevar la dignidad de los dominicanos. Entonces, por eso yo abrazo esta causa. Yo abrazo esta causa porque entiendo que estamos en un momento de extrema calamidad donde habremos de enfrentar una crisis que de no tomarse decisiones atinadas y no comprometidas con determinados sectores, aquí podría producirse situaciones que se nos pueden ir de la mano, porque estamos hablando de que millones de dominicanos pueden quedar sin empleos. Sí, pues esto no ha empezado todavía. Esto no ha empezado. Estamos en una crisis de una pandemia, pero la crisis real no ha el resultado de la pandemia no ha empezado. Usted me está entendiendo. Es como cuando usted pierde un pariente que en el momento usted cree que hasta en el sepelio cree que está. Ahora, cuando usted se choca con la realidad de que esa persona no está, eso está pasando con la pandemia. Claro. La crisis no está. La crisis no está, estamos en el proceso. En el proceso. La crisis no está. Roberto, usted habla y hablamos y es importante escucharlo de usted. ¿Hubo en algún momento, usted estuvo en el PLD muchos años, hubo en algún momento algo que le chocó? Porque si eso que se viene haciendo se hacía de muchos años, ¿hubo algo que le chocó con un compañero suyo del PLD de algunas prácticas de esa misma, de marginar a la persona que decía Roberto, yo no hago eso, en el partido que usted estuvo mucho tiempo? Sí, mire, yo permanecí muchos años. No se olvide que el PLD entró en un proceso degenerativo donde el mismo presidente del partido tiene que abandonar la organización, pero tiene que abandonarla también un grupo significativo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, miembros del comité político, comité central, importantes figuras. Es decir, que no es un tema solamente que Roberto lo vio, sino que lo vimos muchos, esa situación. Y se daban situaciones que obviamente nos llamaban la atención y en los diferentes organismos se planteaban de ir buscando metodologías que dieran como resultado elevar la calidad de vida de la gente sin que la gente se viera necesariamente o humillado o maltratado o ultrajado por una acción indebida. Entonces, situaciones como esa se plantearon muchas veces, establecer un mejor vínculo entre partidos, sociedad. Esto nunca se logró. Por más esfuerzos que se quisieron hacer, esto nunca se logró porque las agendas andaban muy divorciadas unas de otras. Y eso es muy complicado cuando en un partido político, y no estoy hablando de que deben ser partidos caudillistas, no se trata de eso, pero sí partidos de una gran vocación democrática, donde usted pueda participar sin la necesidad de que agendas traviesas se le puedan entrecruzar de por medio, sino que, dado su esfuerzo, dado sus niveles de simpatía y de credibilidad, sean los que determinen el rumbo que usted va a tomar, no que nadie se le vaya a meter o a cruzar de por medio. Entonces, situaciones como esta se fueron dando en el partido, el mismo irrespeto a la jerarquía en el mismo partido, el no reconocer los méritos que tiene el otro, eso fue también erosionando las mismas bases del partido, la misma dirección media que se ha visto por décadas. Gobiernos van y gobiernos vienen y sin embargo ellos en la misma situación de miseria, pasando extremas calamidades. Entonces llega un momento que un partido que ni siquiera por las propias bases se preocupa, llega un momento en que todo eso... Luis hará la diferencia, Roberto. Luis, ¿piensa usted el PRM que... Mire, yo sé que eso era el estudio que me dijo ahorita, Luis hará la diferencia definitivamente en el país? Él está compelido a hacerla.
No hay forma de que haya un mal gobierno. Mire, no hay forma. Lo primero es que se ha dejado rodear de un grupo de jóvenes, de talentos extraordinarios, de un equipo económico, de un equipo político, un equipo estratégico de primerísima calidad, y eso es una garantía de que no se va a inventar una vez se llegue al gobierno, sino que hay cabezas pensantes, que hay ideas innovadoras y que está la determinación de implementar, de adecentar la justicia dominicana, de adecentar determinados sectores que hoy más que nunca ameritan de que se construya una nueva visión hacia ellos. Qué bueno. Entonces ya finalmente hoy a qué abre la actividad, Roberto. Tengo entendido que a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Sí, le he tenido que solicitar un permiso especial al señor director de la Policía Nacional, porque posiblemente esté entrando a la ciudad un poquito pasado de hora. De hora, sí. Lo llamé ayer y le dije, general, usted va a tener que hacer una concesión conmigo hoy, pero que no vaya, para que no vaya Roberto, para que no me vayan a detener. Roberto y familia a amanecer. Así de es, verdad que sí. Pero él siempre muy gentil, Ney. Me dijo, sí, don Roberto, sabemos y usted va a tener todo el apoyo nuestro. Pues su invitación a la gente que asiste en Carabiné, la actividad de Carabiné, me parece. Sí, bueno, estaremos con el doctor Sedano. Apoyándolo, dándole un codazo. Militantemente, como debe ser, esperando que la comunidad de Higüey y de todos los sectores que circunrodean le brinden su apoyo. Es una figura que por muchos años ustedes le han visto crecer, desarrollarse, desarrollar labores de carácter social en su clínica, y yo pienso que es un hombre que ha acumulado méritos más que sobrados para representarles a cada uno de ustedes con dignidad y representarnos a todos, porque al fin y al cabo ir al Senado no solamente tendrá la representación de Higüey, que sé que lo hará con mucho entusiasmo y mucha dedicación, sino que será un legislador para todo el país también. Ya los hijos se quieren ir. ¿Qué posición le gustaría, Roberto, alcalde, ha pasado por la mente finalmente, si Luis gana, le gustaría que a Roberto Salcedo? No, simplemente ser amigo del presidente. Mire, con yo ver a mi país con buenos proyectos, con buenas propuestas, con una actitud de mejorar las cosas, yo me sentiría altamente complacido, le confieso. Bueno, pues un honor para nosotros, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Tener a Roberto Salcedo aquí, gracias, y gracias en nombre de la comunidad de altagraciana, tenerle, porque conocimos, repito, a Roberto, que nos dio mucha alegría en sus tiempos de esas comedias que todavía la veo por ahí porque la pasan en las redes sociales, con Don Freddy, y fue el mejor tiempo. Sí. Para cerrar como abrimos, fue el mejor tiempo de la comedia. Una época maravillosa. Sí, el mejor tiempo. Debo manifestarle mi agradecimiento, Zacarías, por la gentileza, por su trato fino, elegante, profesional. Se lo merece. Que nos ha brindado. Me he sentido muy complacido. Muchas gracias. Roberto Salcedo ha estado con nosotros. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Este es el dueño de las 12 a mediodía con Zacarías. Una pausa, no se mueva. Al mediodía con Zacarías. Sé que hay en mi gente un hombre honesto, un hombre humilde, un hombre trabajador. Ese hombre será que tendremos de senador. Yo digo eso porque confío en el senador que vamos a tener. Quiere trabajar para su pueblo, quiere trabajar para la gente. Pintar la Altagracia, color esperanza, junto a Sedano como senador. El cambio continúa.